Ahí la pusiste a grabar. Em, entonces, la pregunta que le tenemos que hacer a Matías, si es que ya no nos dio esa información, es, bueno, Matías, ¿y vos dónde querés, en qué países querés comercializar esto? En principio el caso nos dice que Matías quiere comercializar en Argentina, ¿sí? Pudiera vender en Argentina. Entonces, el principio de territorialidad lo que nos dice es que tenemos que verificar si este diseño está protegido en Argentina. ¿Sí? Ahora, si está protegido en Argentina, sabemos que esa protección va a haber sido otorgada por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ¿no? Entonces, una de las formas que tendríamos para verificar si en Argentina está registrado ese modelo es ir a la base de datos del INPI y buscarlo ahí. Pero a veces no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil hacer esa búsqueda, porque ¿qué información tenemos por ahora? Bueno, tenemos esa foto de la cama y tenemos un número ahí abajo. Y ahora vamos a ver qué es ese número. Eh, una forma sería ir a la base de datos de modelos y diseño del INPI y buscar todos los registros que hay de camas articuladas, ¿sí? Pero si alguno hizo ese trabajo va a ver que es una cosa un poco tediosa porque hay cientos de registros de modelos industriales para camas. Entonces vamos a ver si podemos encontrar otra forma más sencilla. Acá abajo es un número, él esto lo vio en una revista eh, en Uruguay y sabe que la empresa es una empresa holandesa. Entonces, eso nos tendría que despertar un poco una idea de decir, pero si esto es una empresa holandesa, posiblemente el primer registro que hayan hecho de este diseño haya sido en Holanda, ¿no? Y acá hay una indicación también en ese sentido. Este número que aparece abajo de la foto dice registrado y hay un número. El número tiene dos letras adelante. Como vamos a ver también con patentes, cuando se publican los registros de patentes y de modelos industriales, se publican con dos letras al comienzo del número. Esas dos letras indican el país, ¿sí? Al que corresponde ese número de registro o ese número de solicitud o ese número de publicación. Como bien dice Xiomara, NL corresponde a Netherlands, ¿sí? Que significa Holanda. Entonces, ¿qué forma tengo de ir y verificar si ese número de registro en una base de datos que tenga los registros de modelos y diseños industriales holandeses? Bueno, ahí entonces tenemos la herramienta que vimos la clase pasada, que es el Design View. Esta base de datos. Ah, me estoy acordando que no le dimos la respuesta sobre el termo Stanley. Bueno, después háganme acordar y vemos eso. Bueno, entonces esta base de datos tenía los documentos europeos, los países europeos, pero no solamente, sino también registros de muchos otros países del mundo, incluyendo los de Argentina. Aunque vimos que esos otros países del mundo, esta base de datos no está tan actualizada, entonces no es muy confiable para buscar eh, documentos o registros de modelos y diseños industriales que no sean europeos. Pero en este caso, en principio, este sería un registro europeo, por lo cual esta es la base de datos para ir a buscar. ¿Cómo hicimos? Bueno, fuimos acá, a opciones avanzadas, en territorio, pusimos L, fíjense, ahí dice Netherlands, y en el número de dibujo modelo podemos poner el número que figuraba ahí en la foto. ¿Sí? Este número de acá abajo, 997-929.
ponemos buscar y nos aparece una lista de registros con ese número. ¿Sí? A veces los números pueden ser que correspondan a un número de registro o también puede corresponder a un número de solicitud o un número de publicación. ¿Sí? No es un número único. Y a su vez puede ser que varios países tengan el mismo número, se puede dar esa casualidad. En este caso, por eso vemos que aparecen muchas filas con este número. Pero son 7 registros nada más, es mucho más fácil que con la opción que habíamos dicho al principio de poner camas y tener que revisar 2000 registros de diseños de camas. En este caso son 7, nos muestra las imágenes, así que de forma directa acá ya está, encontramos el registro para esta cama. Y en principio es esta, hay otra acá abajo parecida, aparentemente la diferencia son las patas, podríamos entrar y verificarlo, pero bueno, nos da acá una serie de información. La más importante por ahora es que, bueno, corresponde al diseño, ¿no? Si hacemos clic ahí, vemos cuál es ese diseño, confirmamos que es lo que estamos buscando, y nos da una fecha. Está acá y que arriba dice fecha de presentación. O sea que sabemos que esa fue la fecha de solicitud del diseño. ¿Se acuerdan cuánto habíamos dicho que duraba un diseño? ¿Un modelo o diseño industrial? ¿Cuál era el tiempo de vigencia? 5 años, perfecto. Con la posibilidad de renovarlo durante 3 periodos. Muy bien, Nicolás. ¿Eso en qué lugar era? ¿En qué país? En Argentina, exacto. Pero como ahora sabemos que cada país tiene su propia legislación de modelos y diseños industriales, en Holanda, en principio, no sabemos si también serán 15 años. Bueno, podríamos buscar esa información, pero yo se las adelanto. En Holanda y en toda Europa, donde está armonizada la legislación en este sentido, pueden durar hasta 25 años, siempre y cuando el titular haga las renovaciones correspondientes. Ahora, esta base de datos ya nos ayuda un montón y nos da la información. Fíjense en esta columna, nos dice Design Labs. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguno lo buscó en la traducción? Diseño caducado. Exacto, exacto. O sea que este registro ya no se encuentra vigente. ¿Sí? El derecho que en su momento otorgó este registro ya no se encuentra más vigente en Europa. ¿Sí? En Europa. Pero bueno, podemos sacar otra información de acá. ¿Sí? Si hacemos clic en ese registro, tenemos la información completa. Y hay algo que nos interesa particularmente, que no sabíamos, que es el nombre del titular o la empresa que, hizo ese, o que comercializa ese diseño y que presentó esa solicitud de registro. Bueno, la primera palabra no me sale, no la puedo pronunciar, así que voy a usar la segunda, Auping. Y ese es el nombre de la empresa. Ese es el nombre de la empresa. Ahora, sabemos que el registro está vencido en Europa, ¿ok? Pero Matías, ¿en dónde quiere vender? ¿En Europa? No, quiere vender en Argentina. Entonces, esto es súper importante. Para verificar si puede reproducir y comercializar este diseño en Argentina, lo que tenemos que ver es si hay un registro equivalente a este en Argentina. ¿Sí? Bueno, para hacer eso podríamos intentar buscar en esta base de datos
Pero si no, lo que vamos a hacer es directamente ir a la base de datos del INPI. Más seguro. ¿Sí? Porque a veces el Design View ya les digo, para documentos que no son europeos, no es tan confiable. Bueno, vamos a la página del portal de trámites en el INPI. Entramos acá a la pestaña que dice modelos, consulta, búsqueda. Y acá podemos buscar ya, no el número, porque ese número que teníamos es el número de publicación en Holanda. ¿De qué otra forma podemos buscar acá en Argentina? Y bueno, una opción es buscar por el nombre de la empresa, Aupin. Ponemos contiene Aupin, le damos buscar y vemos qué tipo de registros hay con este nombre. Y en principio vemos, fíjense, que la empresa en Argentina tiene 6 registros de modelos industriales. Travesaño para un bastidor de cama, pata para un bastidor de cama, marco para un bastidor de cama, cama, cama y cama. Acá si le damos clic a ese más, podemos entrar, lamentablemente no nos muestra acá las imágenes, entonces tenemos que entrar uno por uno para verificar si alguno de esos registros corresponde a este diseño. Bueno, en el último de la lista, efectivamente abrimos y corresponde a esta cama de Aupin, ¿no? Que es la misma que Matías vio en la revista y que quiere comercializar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Agostina pregunta, aunque el titular no sea de Argentina, ¿puede registrar acá? Claro, Agostina. De hecho, la mayoría de los registros, tanto de modelos y diseños industriales como de patentes que hay acá en Argentina, son de empresas extranjeras, empresas del exterior. ¿Sí? Cualquier persona jurídica o persona de Argentina o del exterior puede solicitar un registro acá en Argentina. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Fíjense, acá tenemos algunos, el número es diferente, ¿no? Lo que habíamos dicho, no es el mismo número el registro en Holanda que el registro en Argentina. Una breve descripción del producto, el titular, coincide, fecha de depósito, 3 del 3 del 2009, al tiempo de hacer la presentación en Holanda, hicieron la presentación acá en Argentina. Clase, subclase, la clase 6 corresponde a las camas, esto también es súper útil cuando ustedes hagan la búsqueda, por ejemplo, al trabajo práctico integrador, pueden identificar en el nomenclador cuál es la clase que corresponde al producto de ustedes y hacer una búsqueda por clase. Bueno, quiero ver todos los registros que hay en Argentina para la clase 6, su clase 1, o sea, camas, en los últimos 5 años. ¿Sí? Y de ahí pueden sacar un montón de información. ¿Qué otros datos tienen acá? Bueno, datos de prioridad. ¿Qué significa la prioridad? ¿Qué significa la prioridad? Bueno, esto es un concepto un poquito más complejo, pero básicamente significa que una vez que yo hago una primera presentación de una solicitud en un país, ¿sí? En principio tengo la prioridad para durante determinada cantidad de tiempo ir y extender ese registro que hice en ese país a otros países. ¿Sí? Y cuando voy a ese otro país, me dicen, ok, usted le vamos a considerar esta solicitud que está presentando acá, no como si la hiciera ahora, sino con la fecha en que la hizo originalmente en ese otro país. Vamos a poner un ejemplo. Aupin presentó
la solicitud de su diseño el 5 del 9 del 2008 en Holanda. ¿Sí? Después vino el 5 del 9 del 2009 a la Argentina, fíjense que es exactamente un año de tiempo después, ¿no? Vino a la Argentina y dijo, yo quiero presentar esta solicitud de este diseño que ya lo registré en Holanda. Y en Argentina el INPI le dice, entonces le voy a tomar esta presentación que hace usted, pero como usted ya la presentó en Holanda, le voy a reconocer la prioridad, ¿sí? Y para nosotros ahora va a ser como si usted acá también la hubiera presentado en el 2008. El periodo de prioridad que tiene uno para poder hacer esas extensiones a otros países es de 12 meses. ¿Sí? Y fíjense, cuando dice código de país y número de prioridad, ahí sí el número que figura es el número de la solicitud holandesa. Bueno, Maya pregunta, ¿qué pasa si en ese año que quede entre medio alguien copió el modelo en Argentina? Bueno, por eso se llama prioridad. Porque no importa si yo todavía no vine a Argentina a presentar el depósito. Ya tengo la prioridad porque lo presenté en ese otro país. Si yo dentro de esos 12 meses vengo y hago el trámite de registro acá en Argentina, ¿sí? Mi solicitud va a ser considerada como si la hubiera presentado al mismo tiempo que la presenté en Holanda. O sea que ese en el medio me copió el modelo, no va a zafar, porque es como si en Argentina ya estuviera protegido ese modelo industrial. ¿Sí? Es como que en el país, en el primer país donde presento, planto bandera y durante 12 meses puedo presentar en todos los países que quiera sin perder la prioridad sobre mi diseño. ¿Sí? Este concepto de prioridad existe también para las marcas, existe también para las patentes, ¿sí? En general para todo el derecho de propiedad industrial. Puede variar el tiempo, por ejemplo, para las marcas, el derecho de prioridad dura 6 meses. En cambio, para las patentes, dura 12 meses. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Fecha de concesión, 19 de 3 del 2009. Fíjense qué poquito tiempo pasó. 3 del 3 de 2009 a 19 del 3 del 2009. ¿Por qué? A ver, esto también lo vimos en la clase pasada. Bueno, porque habíamos dicho que en Argentina no se hace examen de fondo, un examen técnico exhaustivo para verificar si mi diseño es novedoso, si es puramente ornamental, ¿sí? Es un trámite administrativo. Desde que lo presento hasta que se otorga, pasa muy poco tiempo. Ese es el motivo. Bueno, y acá viene lo más importante. Lo más importante. Que nosotros lo que queremos saber, ya encontramos que está este registro aquí en Argentina, pero ahora tenemos que hacer un segundo paso que es verificar si ese registro está vigente o no. ¿Sí? En Holanda vimos que el registro ya no está más vigente. En Argentina, ¿qué sucede? Bueno, habíamos dicho que en Argentina puede durar hasta 15 años siempre y cuando se hagan las dos renovaciones. O sea, dura 5 años, lo renuevo, tengo otros 5 años, lo renuevo, tengo otros 5 años. 15 años como máximo. ¿Sí? Entonces, se concede en marzo del 2009, los primeros 5 años se cumplirían en marzo del 2013. Del 2014, perdón. ¿Sí?
y de ahí otros 5 años. Acá en principio nos figura que Aupin no presentó la solicitud de renovación. Si no, tendría que haber aparecido acá la fecha en que presenta la solicitud de renovación. ¿Sí? No es 100% confiable porque la base de datos puede ser que no esté actualizada. ¿Qué hace uno en la práctica? Bueno, envía una nota al INPI pidiendo que confirme si se han pagado las renovaciones para este registro o no. Pero vamos a suponer que la base de datos esta está actualizada. Vemos que no se han realizado renovaciones, por lo cual, ¿a qué conclusión pueden llegar? ¿Qué sucede con este registro acá en Argentina? Dominio público. Exacto, Octavio. Es parte del dominio público. ¿Sí? Ya está vencido. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera podría hacer uso de este diseño. ¿Sí? Bueno, primera parte entonces del problema de Matías, resuelto. Le hicimos este asesoramiento, un trabajo de búsqueda, un trabajo de análisis del estadio legal de estos registros que encontramos y recién ahí les podemos dar la conclusión. Matías, en principio podrías reproducir este diseño dado que el registro que lo protegió en algún momento se encuentra vencido. ¿Sí? Y ahora viene una segunda parte que es bastante común en los clientes, que va a decir, ah, bueno, pero entonces si nadie lo tiene registrado, entonces presentemos una solicitud y registrémoslo nosotros. ¿Qué sucede con eso? ¿Se puede hacer? Muy bien, Natalia. Ya no se podría. ¿Por qué? Porque no cumpliría con el requisito de novedad. ¿Cómo hacemos la justificación un poco teórica de esto? Bueno, de nuevo a nuestra fuente de información, vamos a nuestro decreto ley referido a modelos y diseños industriales y vemos que en el artículo 6 dice no podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente en el país o en el extranjero. ¿Sí? Eso, traducido a las palabras coloquiales que hemos usado nosotros, tiene que ser novedoso. Tiene que ser novedoso. Este diseño no es novedoso porque ya fue comercializado, publicado en el exterior. Por lo cual, si presentáramos una solicitud de registro, aunque el INPI nos otorgaría el registro porque, como dijimos, no hay examen de fondo, ese registro sería inválido. No serviría para nada, o casi para nada. Por lo menos no serviría para impedir que otros terceros puedan hacer lo mismo que está haciendo Matías. ¿Sí? Bueno, eso es lo que queríamos que ustedes analicen, ese es el trabajo que queríamos que hagan en el práctico. ¿Preguntas, dudas? A ver, sí, María Cristina, claro, lo puede hacer porque está vencido. Lo puede hacer, ¿a qué nos referimos? A hacer. Podría reproducir este diseño y venderlo. Y pregunta, si no se hicieron las renovaciones de registro, ¿se considera vencido? Claro. Lo que dice la ley es, artículo 7, la protección concedida por el presente decreto tendrá una duración de 5 años a partir de la fecha de depósito y podrá ser prolongado por 2 periodos consecutivos
la misma duración a solicitud del titular. O sea que si el titular no lo solicita, la duración va a ser de 5 años. Una pregunta, Mario. Sí, Octavio. No, cuando yo hice lo del asesoramiento, si bien estaba consciente de que el registro había pasado al dominio público y él lo podía comercializar, como el problema se enfocaba más en que él quería tener la exclusividad, yo como asesor, o sea, es como que, bueno, lo dividí en tres pasos y uno de los últimos pasos es qué haría desde el diseño como Sí. para que él pudiera presentar un modelo, no tomando, o sea, tomando como referencia ese, pero habiendo investigado otros y pudiera presentar un modelo nuevo, novedoso, con otras prestaciones, etcétera. Eso es lo que yo hice, o sea, porque es lo que yo haría en el caso de querer tomar como referencia ese modelo holandés. Excelente, Octavio. O sea, vos fuiste más allá y le diste una solución de cómo él podía tener un diseño capaz que inspirado en esto, en esta cama que vio, pero que tenga ciertas características que lo hagan novedoso. ¿Sí? Está perfecto ese asesoramiento que le diste. Hagamos ciertas modificaciones para otorgarle un carácter novedoso y propio a este nuevo diseño. Está muy bien eso, está perfecto. Se te podría haber despertado ahí la duda de, bueno, ¿cuánto necesito modificar este diseño para que sea algo novedoso y registrable? ¿Sí? Y eso ya es más, es una zona gris, porque no tenemos, la ley no nos dice como un límite blanco sobre negro, bueno, cuándo algo es nuevo y cuándo es una copia modificada de algo ya conocido. Eh, pero podemos ver algunos ejemplos que tenía acá preparado. Eh, Ustedes pueden ver acá la presentación. Dice cómo comparar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo hago la comparación? ¿Sí? Esta comparación puede tener dos fines. Una es la que mencionó Octavio. Bueno, hago un diseño nuevo para asignarle un carácter novedoso y poder obtener un registro de este nuevo diseño. Ese podría ser otro objetivo. Y otro objetivo podría ser, supónganse, este registro de AUPIN en Argentina hubiera estado vigente todavía. Hubiera estado vigente. Por lo cual no podían copiar exactamente igual ese diseño porque estarían infringiendo ese registro de modelo industrial. Pero una alternativa ahí podría haber sido, bueno, modifiquemos este diseño para que esa modificación sea distinta a lo que está registrado y por lo cual no infrinja ese modelo registrado de AUPIN. ¿Sí? Podrían ser esos los dos objetivos de este análisis, de esta comparación. Bueno, en principio, como le adelanté a Octavio, no es una tarea sencilla, porque no tenemos un test para determinar objetivamente esas diferencias. ¿Sí? No existe un test formal. No existe un test formal. Por lo cual, eh, se puede prestar a distintas interpretaciones. ¿Sí? Y caminamos más, como les digo, sobre una zona gris. Para alguien podría considerar que la copia no es lo suficientemente distinta para otorgarle este carácter novedoso respecto a lo que se conoce, y otro podría decir que, que sí, que es igual o muy parecido, que no es novedoso. Eh, pero en principio tenemos algunos ejemplos de diseños que son parecidos,
pero que han podido demostrar que dentro de esas similitudes son lo suficientemente distintos como para no infringir el registro de determinada empresa. El de la derecha es un auto de la empresa Land Rover. El de la izquierda es un diseño de una empresa china, que no solamente copió el diseño exterior, sino fíjense hasta el nombre que le puso al vehículo, ¿no? Range Rover Landwind, haciendo referencia a Land de la marca Land Rover. Tenemos algunas pautas que, como siempre les decimos, bueno, cuando la ley no es lo suficientemente clara, ¿quién define cómo tenemos que interpretarla? Bueno, la va a definir un juez, ¿no? Entonces, es muy común en el derecho esto de ir a buscar casos similares para tratar de anticipar cómo un juez o decidiría en el caso de dos modelos, eh, dos modelos o dos diseños que son similares. Entonces, si analizamos algunos de esos casos, podemos sacar algunas, no conclusiones, pero sí, algunas ayudas. La novedad es un requisito que no es absoluto, sino relativo. ¿Sí? En principio es suficiente con que uno modifique un producto ya conocido, dándole una connotación estética particular. ¿Sí? Y que esa connotación estética particular haya sido fruto de un acto creativo. ¿Sí? O sea que no haya sido una mera copia del producto original. El modelo no necesita ser nuevo en todas sus partes. ¿Sí? Tenemos también muchos ejemplos de productos que tienen algunas partes que ya son conocidas y otras partes que no son conocidas. Eso es suficiente como para otorgarle novedad al nuevo diseño. Por otro lado, la combinación de elementos conocidos puede dar lugar a un modelo y que de esa forma sea susceptible de protección. ¿Sí? O sea, sería algo así como combinar de forma novedosa cosas que ya eran conocidas. Acá estoy viendo algunas preguntas. Melissa dice, cuando buscamos antecedentes de un caso, ¿eso es sentar jurisprudencia? Se dice así. Son precedentes jurisprudenciales, menciona Carlos. O sea, los antecedentes son los fallos de los jueces. No es cuando hacemos una búsqueda de, como hicimos para encontrar los registros de las cámaras, a eso no le llamamos antecedentes jurisprudenciales. ¿Sí? Pero bueno, no se enrosquen tanto con la terminología legal. Lo importante un poco es conceptualmente, que entiendan esto de que se pueden, por ejemplo, lo que dijimos recién, se pueden combinar conocidas y dar lugar a un diseño novedoso. Otra cosa importante, para determinar la existencia de infracción, o sea, que realmente sea diferente un producto a algo que ya está registrado, debe la impresión visual de los conjuntos, o sea, del total del producto, y desde la perspectiva de un consumidor natural. O sea, no es necesario que hagamos un análisis técnico, que ustedes como diseñadores tienen un montón de herramientas para hacer ese análisis a un nivel de detalle muy fino. En realidad lo que nos interesa es si un consumidor, nadie muy especializado, si podría identificar que es una copia o no de un modelo original. ¿Sí? Y otra cosa importante es que el diseño que tenemos protegido a través de ese modelo industrial está protegido aún cuando se lo corporice en un producto distinto.
¿no? Y acá podemos dar el ejemplo de que hago un jabón que tiene la forma de, no sé, de una Ferrari, por ejemplo. ¿Sí? O de una pelota de fútbol diseñada por Adidas. O hago una ropa para una muñeca que es una copia exacta de un diseño a escala normal de un diseñador famoso que lo tiene registrado. ¿Sí? O sea, hacerlo más chiquito, más grande, o en un tipo de producto distinto, igual el registro original otorga protección. ¿Ok? Bueno, algunos ejemplos. Fíjense, estas mesitas, abajo está el arte previo, arriba está el nuevo modelo industrial registrado. Tiene similitudes, pero dio lugar a un nuevo modelo industrial. Fíjense estas sillas. Dos registros distintos. Un diseño bastante famoso. ¿Sí? Y esto también me dice otra cosa, que si alguien registra un tipo de diseño, un producto, que después genera un estilo, ese registro no invalida que se puedan hacer otros diseños dentro de ese mismo estilo. ¿Sí? Este es un ejemplo de eso. Acá otro ejemplo bastante famoso de cubiertos. El diseño de Goran a la izquierda y un nuevo registro dentro del mismo estilo, pero que es lo suficientemente diferente como para tener un carácter novedoso. Bueno, bien. Bueno, preguntas. ¿Quedó más o menos claro? No me quedo tranquilo si no hay ningún tipo de preguntas. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta por micrófono? Acá, Matías. Bien, Hola Mario, Matías. Coraje, muy bien. ¿cómo va? Che, quería hacer una pregunta que no me quedó muy claro. Es Sí, así, ustedes habían mandado dos TPs, uno que era el de la silla y el otro era como una especie de guía, por así decirlo, para hacer esa búsqueda. exacto. Pero sin embargo, esa especie de guía tenía como una consigna a cuál seguir. Sí, Yo lo hice como interpreté yo. sí. Utilicé esa guía, hice los pasos y mi conclusión de trabajo práctico es un asesoramiento desarrollado, marcando las leyes, marcando las ordenanzas, marcando que estaba registrado y se venció todo, ¿no? Pero es como un desarrollo textual de que, como un consejo, un asesoramiento como pedían ustedes. Pero sin embargo, Perfecto. el TP2 lo dejé de lado, lo usé solo como guía, no hice TP2 y marqué los pasos que fui haciendo. Está bien, porque habíamos dicho que ese TP2 no había que entregarlo, era más de autocorrección, porque vieron que es un trabajo práctico, pero es también como una guía y están relacionados los dos, por lo Claro, cual claro. era suficiente con entregar esa primera parte del asesoramiento a Matías. Bien, bien, bien. Perfecto. Gracias. Bueno, Agustina, vos tenías una pregunta. No, que me pasó lo mismo que a Mati. No había entendido bien cómo hacerlo y no seguí punto por punto, digamos, sino como que hice un asesoramiento como en general, pero no entender los dos casos como era. Entonces lo hice más o menos como me pareció. ¿Y pudiste encontrar en la base de datos el registro para la cama de Auping? Sí, Perfecto. Es como esa guía es una forma de hacer esa búsqueda, pero podrían haber llegado ahí de otras maneras. No sé, incluso podrían haber
¿vieron la funcionalidad que tiene el Google para buscar imágenes? Sí. Se bajaban el dibujito de la cama, un JPG, lo tiraban en el Google Images y segura que les iba a decir que era un diseño de Aupin. Entonces iban a la base de datos y directamente buscaban por nombre de la empresa. Esa podría haber sido otra alternativa. Lo que les propusimos ahí es una opción como para arrancar, digamos, una de las formas posibles de hacer esa búsqueda. Mm. Una de las cosas que nos gustaría en el trabajo práctico es, esperen, es que hagan una búsqueda como de antecedentes del diseño con el que están trabajando. ¿Sí? No sé, si estoy trabajando en determinado tipo de prendas, ropa interior, como vimos el ejemplo de la clase pasada, bueno, hago una búsqueda de antecedentes de a ver cuáles son los registros de ropa interior que se hicieron en Argentina en los últimos 5 años. ¿Sí? A ver cuáles son las empresas, o me fijo, no sé, yo en mi trabajo, en mi proyecto final estoy tomando inspiración de tal empresa, de Caro Cuore, no sé, por decir algo. Bueno, voy a ver qué estrategia de protección usa Caro Cuore. Entonces voy a ir a la base de datos de modelos y diseños y voy a buscar por empresa. Caro Cuore, ¿registra sus diseños o no? ¿Cómo los registra? Se observa que durante la década del 90, no sé, aparecían muchos registros y luego no aparecen más. Bueno, ¿qué pasó? Capaz que cambió de nombre la empresa. Podrían hacer un poco relatar cuál es la estrategia de propiedad industrial de una empresa que ustedes estén usando como referencia. ¿Sí? Eso estaría buenísimo que lo hagan en el integrador. O incluso lo pueden hacer con las marcas. Bueno, tomo como referencia la empresa de calzado X. Bueno, voy a ver qué estrategia de marcas tiene en cuanto al registro. Bueno, y busco en la base de datos todos los registros y trato de sacar algunas conclusiones, hacer algún análisis a partir de ahí. Bueno, les quiero mostrar A ver, acá Lucía tiene otra pregunta. Quería saber si van a mostrar hoy el ejemplo que está en el PDF de la silla Mar del Plata, que vi que está más abajo en el PDF que mostrás. Ese es un caso que usamos a veces. Hoy, en realidad, el objetivo de ese caso era básicamente hacer lo mismo que analizamos con los ejemplos que les mostré. Los cubiertos, las mesitas. O sea, hasta qué punto un diseño que ya es conocido, que generó un estilo, podríamos decir, eso valida la posibilidad de que se realicen registros por variaciones de ese diseño. ¿Sí? Tenemos ahí varios casos que no vimos. El caso Colorín, el caso de la silla, pero bueno, todos giran alrededor de estos conceptos de los que hablamos hoy y los conceptos que fuimos recorriendo, repasando al repasar el trabajo práctico de AUP. Bueno, a ver, más preguntas. ¿Me escuchan? ¿Por qué, Lucía? ¿Vos tenías alguna consulta en particular sobre el tema del diseño de la silla Mar del Plata? Hola Mario, ¿cómo andás? No, en realidad quería saber, como solo se veían las imágenes en el PDF, quería saber si
si no sé si había algún caso especial, algo que había para contar de eso que me sumara algo, pero no era por nada particular. En tu caso, ¿vos en qué estás haciendo el proyecto? ¿Algo relacionado con eso? No, en realidad yo estoy haciendo una casilla de guardavidas que tengo como eje del proyecto que represente la identidad marplatense. Entonces agarré como referente la silla Mar del Plata y como que mi casilla no es una silla gigante, pero tiene como los mismos conceptos morfológicos y trata de representarla, digamos. Pero no sé cuánto me influiría en el tema, o sea, creo que no me influiría en nada porque es otra clase de objetos directamente. Bueno, pero hoy hablamos un poquito de eso y está bueno que lo usemos como para repasar. Me vinieron a la mente dos cosas de las que hablamos hoy. Primero, ¿qué dijimos entonces? Que un modelo industrial que protege un diseño particular, ¿solamente protege ese tipo de productos o la protección es extensible a otros tipos de productos? Mencionamos el ejemplo de un jabón, de un sacapuntas, de una muñeca. ¿Qué entendiste vos de eso, Lucía? Sí, la verdad no lo entendí muy bien. Me quedo como que se me confunde con el tema de marcas, que era como solo para la misma clase, pero entiendo que puede como extenderse a otras, pero la verdad no me queda muy claro. En este caso, no es solamente para la misma clase de productos, sino que es más amplia. Y déjame ponerte un ejemplo. Suponete que vos tomás la inspiración de una casilla de guardavidas de unos juguetes, ¿sí? Y vos decís, pero yo voy a replicar exactamente este diseño, pero voy a hacer una casilla de guardavidas en tamaño natural. Me Claro. salgo del rubro, no es un juguete lo que voy a hacer yo, pero la replico exactamente igual. Claro. Lo que Y ahí dijimos sí hoy es que traería el problemas. registro para el juguete, en principio, te va a proteger también ese diseño en cualquier tipo de producto, Claro. ¿sí? No solamente para un juguete. Ese es por un lado. Y por otro lado, lo que dijimos de los estilos, ¿sí? La protección por un diseño particular impide que luego se hagan otras variaciones de ese diseño a futuro. Dijimos. ¿Cómo? O sea, yo tengo, no sé, a ver, ayúdenme algún ejemplo de un producto que haya dado lugar a un estilo. No se me ocurre. ¿A qué te referís, Mario? Porque por lo general los productos derivan de estilos o de movimientos o de corrientes o tendencias que están. O sea, por ejemplo, la silla Mar del Plata, la silla Bristol, está como dentro del estilo de los muebles de mimbre, de todo esa, de todo Bien. ese ¿Qué tipo pasaba en de esa muebles. época? Claro. Bueno, usemos ese ejemplo entonces. Supongamos que, esperen, vamos a usar, ya que estamos, la presentación. Acá está. Silla Bristol. ¿Sí? Supongamos que ese diseño original dio lugar a un estilo posterior. Supongamos también que ese diseño hubiera estado protegido por un registro. Sí, yo igual también quería preguntar, porque esta silla no tiene ningún autor, o sea, nadie sabe quién es su autor, ni entonces también quería Exacto, preguntar por eso, porque es como parte del dominio público la silla, me exacto, parece a mí. exacto, Lucía. En principio, si uno hace una investigación, llega a esa conclusión. No tiene un autor original,
Es un diseño que tiene ya muchos años, por lo cual, suponiendo que hubiera estado registrado en su momento, ese registro ya estaría vencido. Claro, ¿sí? claro. Pero aún así, supongamos, bueno, acá está lo que habíamos dicho, ¿no? Da lugar a una serie de, como una continuación en el estilo. Y aparece una silla de estas características, ¿no? Que es un modelo inspirado en la silla Bristol, pero que tiene características diferentes. Podríamos preguntarnos, ¿está infringiendo algún derecho de propiedad? Bueno, para eso tendríamos que hacer una búsqueda en la base de datos del INPI, verificar los registros para modelos industriales que protejan sillas, para ver si exactamente este producto está registrado o no. ¿Sí? Un poco el trabajo que hicimos con la cama. Ahora, el problema que vos estás planteando es si yo me puedo inspirar en la silla Bristol para hacer una caseta de guardavidas. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Primero, porque la silla Bristol no está registrada, nunca se registró. Si lo hubiera estado, ya se hubiera vencido ese registro. Y por otro lado, aunque hubiera un registro actual, este modelo no impide que surjan otros productos con un mismo estilo de diseño. ¿Sí? Un registro no protege un estilo en forma general, sino las características específicas ornamentales del modelo registrado. Claro, sí. Perfecto. ¿Ok? Sí, bárbaro. Pregunta Mario, y en el caso de que no estuviera, o sea, no hay un registro de la silla de Bristol, al ser como un icono de Mar del Plata, tampoco alguien podría tomarla y ir a registrarla. No, ¿se acuerdan lo que hablamos de... Y ahí ya tampoco sería novedoso, digamos, ¿no? Sí, Claro. Exactamente eso no se podría registrar, exacto, porque no sería novedoso. Si vos me preguntaras qué estrategia de propiedad industrial o intelectual seguirías para proteger esto, a través de una marca, podría ser una alternativa, o en otros países, en Argentina no se puede, pero en otros países sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las designaciones de origen? Sí, esa era otra de mis dudas también, porque yo, por ejemplo, no podría registrar Casilla Mar del Plata, porque no se puede registrar la palabra Mar del Plata. Sí, junto con otra cosa sí lo podés registrar, no podés registrarlo solo. Y ahí claro. no confundamos marca con la protección del diseño. ¿sí? No. En otros países, Colombia, Perú, Ecuador, por ejemplo, donde existen las denominaciones de origen para productos que no son alimenticios, sino otro tipo de productos, existen muchas protecciones comunitarias para diseños textiles, por ejemplo, que son característicos de una región, de una zona, de una comunidad. Mario, ¿Sí? ¿me dejas un comentario? Sí, Carlos. A ver, escuchá, ¿con quién estoy hablando? Porque no me acuerdo. Lucía. ¿Cómo andas? A ver, al margen, vos lo que te tenés que fijar cuando estás desarrollando un producto, al margen de que esté registrado o no, es si es novedoso o no es novedoso. Puntualmente vamos a la silla Bristol. La silla Bristol no solamente está registrada por un compañero de ustedes hace tiempo, hace ya 2 o 3 años, y vos por ahí te fijás en la base de datos del INPI y figura registrada. El INPI te va a registrar cualquier cosa, no le importa lo que vos registres, no busca antecedentes. ¿Qué pasa? Después el registro que vos hiciste no te va a servir para nada, porque no es un registro novedoso y no va a poder impedir que otras personas usen esa silla Bristol. A lo que voy, lo que tenés que tener en cuenta cuando vos haces un modelo de diseño industrial es si es novedoso. Por supuesto, fíjate en la base de datos a ver si hay algo parecido registrado. Pero en el caso, si vos te fijas en la base de datos del INPI, vas a tener la silla Bristol registrada.
Pero el registro que hizo tu compañero de facultad no le sirve para nada, porque es un producto que ya está en el dominio público. Entonces vos me decís, quiero hacer una casilla. Por supuesto, hacela y registrala. Por más que no sea novedosa, te sirve el registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener mínimamente una defensa para decir, desde esta fecha yo hice el desarrollo de este producto, ¿sí? Es un trámite muy económico en Argentina para hacer, es un trámite que sale 3.000 pesos, que dura 5 años además. Lo único que tenés que hacer es el dibujo y presentar y se deposita el dibujo. No te van a buscar antecedentes. A lo que voy es, por más que esté registrado, no se tiren para atrás en desarrollar el producto, porque muchas veces hay productos que están registrados y que no son novedosos, en el 90% de los casos. Ya están en dominio público. ¿Entendiste lo que te quise expresar? Es decir, puntualmente con la silla Bristol, la tenés registrada, te metés en la base de datos del INPI, está registrada, decís, che, no hago la silla Bristol ni nada parecido, porque ya está registrado. No, hacer igual, está en dominio público. Y si querés registrarla igual. El INPI no se va a oponer. Es decir, lo que dice el artículo 6, puntualmente, es que no vas a tener el amparo de la ley. Es decir, en resumidas cuentas, no te sirve para nada que la registres. ¿Bien? Bien. Sí, lo que no me queda claro es que si esto fuera una silla, sí, pero al ser una casilla que no es tan fácil, o sea, como lo estoy haciendo, no es tan fácil detectar que viene de la silla Mar del Plata. Digo, igual pierdo el carácter de novedad. No, es otra cosa. A ver, lo que pasa que lo que decía Mario en relación al caso, en el parecido, que es el fallito este, ¿cómo se llama, Mario? Se me fue ahora, Egyptian. Egyptian Goodness. Egyptian. El fallo Egyptian te dice que la similitud se tiene que dar a ojo de buen cubero. Es decir, para una persona normal, si ve y ve que es parecida, listo, no hay novedad. No para un entendido, no para un diseñador gráfico, un diseñador industrial o un especialista en similitud de productos o de objetos o lo que fuera. Claro. Y después, en relación, por eso la ley te da que había una pregunta relacionada a 50 variaciones del mismo producto. Ustedes lo que hacen, sobre todo indumentaria o textil, hacen una serie o hacen una colección. Ustedes cuando hacen un registro pueden meter toda la colección dentro del mismo registro. Es decir, hago la careta, el disco y el anillo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a meter los guantes, el sombrero, la chaqueta, los zapatos, el cinturón, la cartera y la billetera. Registrado dentro del mismo registro de modelo y diseño industrial. Son hasta 50 variaciones del mismo producto. Se da también mucho con el merchandising de las películas, ¿viste? Cuando tenés, no sé, Barbie. Y de Barbie tengo 50 variaciones de un mismo producto. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, perfecto. Gracias. Igual, ya te digo, a mí se me dificulta mucho para tratar de contestar puntualmente. No sé cuál es tu pregunta puntual. No, en realidad yo solo quería preguntar si iban a mostrar el caso de la silla porque lo había visto en la bibliografía que iban a decir algo de eso y quería saber si tenían algún tipo más de información. No es que tenía una pregunta puntual, pero bueno, después fue llevándose un poco la conversación. La silla Bristol la hizo un compañero de ustedes y la presentó el año pasado en clase. Hizo el registro, se lo dieron todo. Es conocimiento ancestral de los habitantes de Mar del Plata que hacían mimbrería, al igual que la piedra que en Mar del Plata, viste que el tipo de piedra en Mar del Plata se llama de hecho. Había muchos canasteros y muchos tejedores de redes también. Hay redes que son específicas de Mar del Plata. ¿Sí? Son conocimiento ancestral que ha pasado al dominio público. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, esto después creo que ya lo tienen cargado en el Classroom, así que pueden repasar. Para tu caso, Lucía, este slide es clave y sobre todo la primera oración. ¿Sí? Gracias, Mario. Bueno, vamos
a pasar ahora sí a Mario, despejar. hay una pregunta de Cata que quedó pendiente, que decía que ella en realidad la búsqueda la hizo distinta en Design View y entonces encontró que la cama estaba vigente en Europa. Entonces ella pregunta si se puede corregir el TP o si lo tiene que dejar, o si lo deja así. No, Yo creo que no depende a que llegue. No importa, Catalina, sí, porque nosotros lo que queremos, lo que nos interesa no es tanto la conclusión, sino todo el caminito que ustedes siguieron para llegar a esa conclusión. Por lo que vimos ahí, Aupin tiene varios registros de la cama. Incluso había una que tenía patas, que es igual, pero una tiene patas y otra sin patas. Puede haber pasado que vos hayas tomado el que tenía patas y ese sí estuviera vigente. No importa si vos llegaste a esa conclusión, pero lo que nos interesa es que hayan hecho el análisis conceptualmente, que hayan dicho, bueno, primero voy y busco la empresa en Europa, encuentro el registro, pero no me importa si el registro en Europa es válido o no, porque yo quiero ver si puedo fabricar en Argentina. ¿Qué hago? Voy a la base de datos en Argentina y trato de encontrar si ese registro está en Argentina. Una vez que lo encuentro, hago el análisis. ¿Se entiende? Así que no te preocupes. Sí tendrías que haber encontrado el registro en Argentina. Digo, por lo menos haberte planteado la inquietud de que si estabas verificando si se podía fabricar acá en Argentina o no, si Matías lo podía hacer, que tenías que hacer una búsqueda de registros argentinos. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a develar el misterio Stanley. No era tan fácil, ¿eh? La verdad que a mí también me llevó un tiempo poder encontrarlo. Bueno, tiraron ahí un montón de información. Estaban todos súper bien encaminados, pero como que les faltó el último paso. ¿Por qué? Bueno, este es el diseño original. Como muchos dijeron, es un diseño de Stanley. Comercializó su primer termo hace más de 100 años en Estados Unidos. ¿Sí? Aparentemente se popularizó ese diseño no por su aspecto estético, por sus características ornamentales, sino porque era un producto que conservaba muy bien la temperatura, dado que el inventor había encontrado la forma de generar vacío en un termo de acero inoxidable. En ese momento los termos eran de vidrio aparentemente, ¿sí? Y él pudo usar ese mismo principio de la cámara de vacío en la fabricación de un termo metálico, aparentemente por un sistema de soldadura que diseñó. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar entonces esos registros? Bueno, la opción más clásica o tradicional era empezar a buscar por el nombre de la empresa. ¿Sí? Un primer punto de partida era que Stanley, el nombre del termo Stanley, es una marca para termos, pero no es el nombre de la empresa actualmente. Eso se dieron cuenta. ¿Sí? Que hay una empresa, uno entra a la página, hacia Google a termos Stanley, vas a la página de la empresa y en el pie de página aparece el nombre de la compañía, que es una empresa norteamericana. Pero esa empresa no fue la que diseñó este producto hace más de 100 años. ¿Sí? Y eso también algunos dijeron, bueno, no, en la década del 50 tal empresa le vendió el diseño a otra. Bueno, había mucha información de esto en la página de Wikipedia. Esperen que les comparto mi pantalla. En la página de Wikipedia del termo Stanley, ¿sí? Y acá un poco contaba la historia, decía el nombre de la empresa actual, Pacific Marketing International, pero acá lo que había que hacer, porque si uno buscaba por este nombre, aparecían diseños más recientes. Incluso algunos mencionaron Aladdin en el 65,
había comprado la empresa, pero uno busca por Aladdin y tampoco aparecía el registro original, que tenía que ser de la década del 10, de 1910. Pero, si seguíamos buscando, acá arriba de todo, aparecía el nombre del diseñador, inventor, creador, William Stanley, que le dio el nombre al termo. ¿Sí? Entonces, con esa información, ¿qué podía hacer yo? Ir a la base de datos y buscar por el nombre del diseñador o del inventor. Espérenme. ¿Dónde estaba? Acá. Mario, una pregunta. Sí. ¿En qué año empieza a regir esto de las patentes y las marcas? ¿En qué año se pone en rigor, digamos? ¿Desde qué año existe la ley de Exacto. marcas y patentes? Sí. Bueno, esto va a depender de cada país. Va a depender de cada país. ¿Y cuál fue el Pero primero? el origen de las patentes es Venecia del 1500. ¿Sí? Ok. Una ley que se llamaba la ley de importación, que como era uno de los puertos más importantes del mundo en ese momento, y se daban cuenta que por su puerto pasaba un montón de tecnología en los barcos, pero que no bajaban en la ciudad, que seguían para Asia o para otros puertos de Europa. Entonces hubo un gobernante que dijo, ¿de qué forma podemos aprovechar toda esta tecnología que está dentro de los barcos y nunca baja a tierra? Entonces estableció una regulación que decía que si esos barcos, digamos, que llevaban a puerto documentaban la tecnología que llevaban en sus bodegas, le daban la exclusividad para vender ese producto durante 10 años en Venecia. Ah, de ahí nace. Ese fue el origen de las patentes o el origen conocido de la regulación más antigua relacionada con las patentes. En Estados Unidos hay patentes del 1800 y pico. ¿Y acá en Argentina? No me acuerdo. Y acá en Argentina, la ley anterior, en el 94, hubo una modificación de la ley, y la ley anterior, no sé, Carlos, ¿vos te acordás de qué año es la ley anterior de patentes? Sí, la ley anterior es la ley 111, que es una ley, bueno, muy debatida, después se modifica en el 86 y se cambia por la ley actual, que es la que prohíbe específicamente los medicamentos. Pero propiedad Esa es del intelectual 94. 1400 en Inglaterra. Vos pensás que se empezó con la propiedad intelectual con el tema de la imprenta. Claro, eso es de derecho de autor, que tiene otro origen totalmente distinto en Francia, pero patentes específicamente en Venecia. Yo creo que en Argentina debe haber sido de finales de 1800 la primera ley de patentes. Lo podemos buscar, para la clase que viene lo buscamos y les decimos. Anterior a la ley 111, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué tenemos acá? La patente original de William Stanley de su diseño de un termo. ¿Por qué no era tan fácil encontrarla? Porque no es un modelo industrial, sino que se registró como patente de invención originalmente 2 de septiembre de 1913. ¿Sí? Y como les dije, este diseñador, digamos, el corazón de este producto estaba en la técnica de aislación de la parte del pico. De alguna forma, eso le dio el formato característico a estos termos Stanley, ¿no? Que parece que tuvieran esta protuberancia arriba, pero originalmente tuvo un motivo funcional, digamos, ese formato. Bueno, para que esté interesado, nos pide y le podemos pasar este documento de patente.
Bueno, bien. ¿Alguna pregunta, comentario más? Bueno, Juli, ahí está pidiendo Juli que lo subamos al Classroom. ¿Cómo no? Vamos a subir el link, así lo pueden chusmear un poco. Lucía, claro que sí. Sí, se podría porque no hemos encontrado ningún registro del diseño original, ¿no? Creo que también que el valor del producto está sobre todo en la marca hoy en día. Durante estos más de 100 años, esta empresa ha construido, como ustedes saben, hay dos empresas pioneras. También en el comienzos de 1900 apareció otra empresa, fabricante de termos, que es esta. ¿Se llega a ver? La marca Termos, ¿sí? Que se popularizó tanto que en Argentina y en Uruguay usamos el término termo para identificar el producto. Pero originalmente es una marca de Estados Unidos y estos dos diseñadores, Stanley y el diseñador de termo, competían en su momento para ver quién sacaba el mejor producto. Los dos son productos centenarios. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos el martes que viene. Sí, Melissa dice, si hicimos algo mal en el TP, ¿lo podemos corregir? No, Melissa, porque si no es un lío. Pero no se adelanten. Esperen que los veamos y ahí en todo caso les hacemos comentarios sobre el trabajo, ¿no? A veces sí, si está muy mal, bueno, se los pedimos que lo rehagan. Vamos a ver. Maxi tiene una duda para el integrador. Sí, Maxi. Hola Mario, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. Yo tenía una duda, porque estaba pensando en cómo registrar las diferentes cosas y, por ejemplo, yo tengo dos partes de mi proyecto que estoy haciendo, que una es un contenedor que va en la parte de atrás y después la carcasa de lo que sería el vehículo. Y las dos partes tienen una tapa cada una. Yo pensaba, o sea, mi duda era si tengo que registrar, por ejemplo, la carcasa con la tapa en conjunto o se tienen que registrar por separado, porque me acordaba, por ejemplo, de los ejemplos que dieron ustedes, que había una tapa de pintura, creo que nada, es una tapa y está registrada por separado. Colorín. No sé Bueno, Maxi, te propongo una cosa, porque así no hacemos las preguntas particulares ahora. Clase que viene, que es la clase de consulta del TP integrador, lo vemos en detalle. Pero para eso, anótense los que quieran hacer consultas en la listita que está subida en el Classroom, al principio de todo. Busquen la fecha y ahí anoten su nombre, entonces podemos hacer consultas más personalizadas. listo. Buenísimo, Dale, gracias. Maxi, lo vemos clase que Dale, viene. dale. Bueno, muy bien. Gracias a todos, gracias Gaby, gracias Carlos. Nos vemos el martes que viene. Que anden bien. Adiós. Chao chicos, buena semana.